Se están vulnerando los derechos humanos. Estoy en un piso de alquiler con 3 menores. Hay 120 desahucios preparados para el mes que viene. Ustedes no están apoyando. La damos nosotros tres, el candidato al Parlamento por Gran Canaria, el compañero candidato a la presidencia del gobierno y Vicente, que es el compañero que va a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestra intención no es otra que decir un poco nuestras propuestas, o al menos dar unas pinceladas de las propuestas que tenemos nosotros en los diferentes ámbitos de cara a las instituciones. En principio, una de las cuestiones clave que nosotros creemos que hay que cambiar es el sistema electoral, que es totalmente injusto, porque es desproporcionado y porque castiga a las fuerzas no minoritarias, pero sí que tienen un electorado menor que el de los grandes partidos, y desde luego no hay una proporcionalidad con respecto al voto a la hora de la representación en las instituciones. Ahí yo creo que hay que hacer un esfuerzo y un hincapié en que la democracia solo se puede conseguir con un sistema electoral más justo y sobre todo con la participación ciudadana, la voluntad de los ciudadanos a la hora de poder revocar a los candidatos cuando incumplen sus programas o cuando de forma pública y notoria cometen una serie de delitos de corrupción y demás. Yo creo que ahí la ciudadanía debería tener la potestad para poder retirar la confianza a esos cargos públicos, fueran de la ideología y del partido que fueran. Yo no me voy a alargar mucho más con este tema. Yo le voy a pasar la palabra al candidato Vicente Quintana, candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, que nos expondrá un poco el tema. Buenos días. A nadie se le oculta la trágica situación por la que atraviesan miles de ciudadanos y ciudadanas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Si tomamos como ejemplo la última encuesta de población activa relativa al primer trimestre de este año, vemos como en la ciudad de Las Palmas hay 74.000 desempleados y desempleadas. Y si esto lo metemos en una radiografía de los barrios o los distritos de esta ciudad, vemos por ejemplo como el distrito de Tamaraceite-San Lorenzo, que es el de mayor extensión y menor población, hay aproximadamente unos 8.000 desempleados inscritos en las oficinas del Canaria del Empleo. Vamos a Ciudad Alta y vemos como que hay otros 17.000. Y esta es una radiografía que es la radiografía del drama personal y familiar de miles de desempleados y desempleadas. Esta ciudad no se merece este castigo. Esta ciudad no se merece de que haya miles de familias que están en la exclusión social. Esta ciudad no se merece que haya pobreza infantil. Esta ciudad no se merece que haya una carencia de alimentos en miles y miles de familias. Por eso se necesita un gobierno municipal de izquierda, un gobierno municipal que trabaje para la mayoría social, y que sea capaz de cambiar el rumbo de estas políticas antisociales que también desde el ayuntamiento se están llevando a cabo. Canarias Decide propone, entre otras cuestiones, la necesidad de una colaboración activa con el Cabildo Insular de Gran Canaria y con el Gobierno autónomo para implicar en políticas de empleo activas y serias, no cara a la galería, cada 4 años que estos señores dicen que ahora vamos a crear empleo, y había que decirles o preguntarles de una vez por todas que en estos últimos 30 años, que aparte de no hacer nada, ¿qué es lo que han hecho? Porque ya va siendo hora de que Las Palmas de Gran Canaria, la isla de Gran Canaria y Canarias cambie el rumbo, un rumbo hacia la izquierda. Como decimos desde Canarias Decide, es el tiempo de la izquierda, y a partir del día 24 de mayo se va a abrir la espita del cambio. Un cambio que es necesario, un cambio que se tiene que hacer realidad con la aportación y con la participación activa de todos los canarios de la Canaria. Bueno, muy buenos días.
presencia en esta rueda de prensa. En Canarias, como ustedes saben, se ha incumplido masivamente lo comprometido en materia de energías renovables. Para 2015 debíamos de tener un 30% de electricidad de origen renovable y estamos en el 6%, 7%. Para 2015 debíamos de estar en un 72% de dependencia del petróleo y estamos en un 98%. Yo creo que lo primero que hay que entender es que esto no se debe a la corrupción, que también, los concursos eólicos, no se debe solamente a la incompetencia, que también, sino sobre todo se debe a que los partidos que han gobernado Canarias, saben ustedes que están en la dinámica de las puertas giratorias y son dependientes del poder económico. Y el problema de las renovables ha sido básicamente ese, que las renovables, si se introducen, rompen el monopolio de Unelco Endesa, porque abren espacios para las pymes, abren espacios para la competencia en el sector y abren espacios para la titularidad pública, por ejemplo, de los parques eólicos o fotovoltaicos. En julio de 2013, el Diario Público divulgó una entrevista a Francisco de la Barrera, que fue consejero de Industria por el Partido Popular en Canarias. Y el señor de la Barrera lo dijo muy claro. Dijo que cuando él había sido consejero de Industria, la Consejería de Industria era una oficina de las empresas eléctricas y de otras empresas. No era algo que representara la voluntad de la gente para tomar decisiones políticas, era algo que representaba la voluntad del poder económico para reconfigurar la política canaria. Esa es la realidad. Por eso, lo primero que hay que entender es que los partidos de siempre, los tres partidos que han gobernado Canarias, en este aspecto iguales hasta lo de creerse diferentes, los tres partidos que han gobernado Canarias no pueden implantar las renovables en Canarias a la escala que sería deseable, porque no son libres, independientes del poder económico de las grandes empresas energéticas. No pueden, aunque quieran, porque para eso tendría que haber una democracia de verdad a la que ellos se oponen y que combaten. Es un tema tan simple como lo que estoy diciendo. Nuestra propuesta, la propuesta de Izquierda Unida de los Verdes, Canarias decide. Nuestra propuesta, en este sentido, hay que rehacer de arriba abajo las directrices de ordenación sectorial de la energía, evidentemente, y plantear un cambio de modelo energético, no la diversificación de la dependencia, como hacen ellos, petróleo más gas, no. El cambio de modelo energético, que pasa por evitar la implantación del gas, que pasa porque cuando se remueven los equipos de producción eléctrica que se nutren con combustibles tradicionales, se utilicen generadores de pequeño tamaño para permitir la incorporación de la eólica y de las alternativas a la red eléctrica, y que pasa, evidentemente, en nuestra opinión, por la extensión, la implantación de parques eólicos de titularidad pública. No podemos aceptar que el desarrollo de las renovables, cuando logremos impulsarlo, quede en manos de los de siempre, de los 4 adinerados que tienen capacidad de invertir para hacerse más ricos. La inversión en eólica, en renovables, tiene que ser también pública y tiene que servir para financiar los cabildos, los ayuntamientos y la comunidad autónoma. E insisto, esto solo lo podemos hacer los que no somos medianeros del poder económico. Esto es absolutamente fundamental. Aquí hay un problema hay una incompatibilidad entre implantación de las renovables y déficit democrático. El déficit democrático de Canarias impide el desarrollo de las renovables. Y el déficit democrático significa que los que gobiernan Canarias utilizan al Partido Popular, a la Comisión Canaria del PSOE, para llevar a cabo sus políticas, y mientras no cambiemos eso, no habrá el desarrollo de las renovables que sería deseable. Y otra cuestión que me parece importante, que la digamos desde Izquierda Unida y dentro de nuestra propuesta política, hay que derogar varias leyes que se han estado promulgando en los últimos tiempos. La Ley de Renovación y Modernización Turística, la Ley de Armonización y Simplificación de Ordenación del Territorio, e incluso la Ley de Tramitación Preferente de las Inversiones Estratégicas. Todo eso hay que echarlo abajo, porque todo eso lo que va a permitir es ocupar nuevo suelo, recalificar suelo para un nuevo desarrollo turístico, que lo que va a hacer es reproducir el desarrollismo de los años 70 en un nuevo ciclo de insostenibilidad, de pérdida de oportunidades históricas de cambiar de modelo económico. Y ustedes en Gran Canaria tienen un ejemplo muy clarito con la renovación del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
Fíjense en los siguientes datos. En Gran Canaria tenemos ahora 138.000 camas turísticas, 138.000. Tenemos una media de ocupación del 58%. 58% de ocupación, y se ha batido récord, ¿no? 3.600.000 turistas el año pasado. Entonces, en situación de récord, 58% de ocupación. ¿Qué nos están planteando en la renovación del Plan Insular de Ordenación? Algo terrible. Pasar a 260.000 camas, de 138.000 a 260.000. Imagínense, con la misma ratio de ocupación, 58%, significa que se podría pasar de 3.600.000 turistas a 7.200.000. Saben perfectamente que esto no va a suceder. Y si se usaran al 100%, se podría llegar a casi 12 millones de turistas. ¿Cuál es el mayor disparate de todo esto? Que esto va a significar lo siguiente, si sale adelante. Va a significar ocupar nuevo suelo, deteriorar más el territorio de Gran Canaria, abandonar las zonas turísticas que van envejeciendo y convertirlas en espacios degradados. Evidentemente no va a haber incentivos para renovarlos si se permiten espacios nuevos y implantación turística nueva. Y va a suponer también menos empleo, no nos engañemos, porque sabemos perfectamente que la renovación de la planta alojativa genera mucho más empleo que la construcción de plantas nuevas. Por lo tanto, estamos hablando de vuelta al desarrollismo de los años 70, de agresión al medio ambiente, de pérdida de oportunidades de empleo y de nuevo ciclo especulativo vinculado al binomio construcción camas turísticas. Estamos realmente con gente que han hecho siempre lo mismo, el mismo modelo económico en muchos aspectos agotado, queriendo darle oxígeno para reproducirlo en el futuro. Y por eso nosotros planteamos que hay que derogar esas tres leyes y regular la protección del territorio, la rehabilitación del sector turístico y plantear la política turística, evidentemente, de otra manera. Y un dato más que también quiero expresar el pronunciamiento de nuestra coalición en dos cuestiones. Por un lado, los proyectos ferroviarios. Somos partidarios de los modos de transporte colectivos, pero estamos viviendo en un país donde tenemos un nivel de despilfarro importante y de falta de rentabilidad de la red ferroviaria enorme, porque se construye a impulso de las presiones de los constructores y de los poderes, de los sectores económicos que hay detrás. Y para poner esta vez el ejemplo, no con Gran Canaria, sino con Tenerife, por ejemplo, el plan del Tren del Norte de Tenerife es muy curioso, porque plantea que el número de desplazamientos o el porcentaje de desplazamientos en coche, una vez que estuviera implantado el Tren del Norte, crecería ligeramente, y con lo que compite realmente es con la guagua. Es decir, es un medio de transporte público implantado para competir con otro medio de transporte público. A mí no me gusta hablar en este tema en abstracto. Los trenes pueden ser positivos, pero dependen de la política de transporte. Y lo que no se puede hacer es meter un tren y meter autopistas y meter carreteras. Es decir, o implantas un medio de transporte público a costa del transporte privado, metes una cosa para sacar la otra, o no lo hagas porque duplicas redes, generas unos gastos tremendos y vas a tener un medio tremendamente deficitario. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de los trenes en principio, estamos en contra de una política que no sustituye transporte privado por transporte público, duplica redes y automáticamente se transforma en un mecanismo de despilfarro masivo. ¿De acuerdo? Y una última cuestión programática, que la digo ahí y que insistiremos en otras ocasiones en ella. También hay que liquidar el Plan Territorial Especial de Ordenación de las Grandes Superficies de Canarias. Hay que liquidarlo, porque si no, van a liquidar a las pymes. A mí esto es un tema que me parece alucinante y muy indignante. A nosotros hay sectores que nos retratan como que le ponemos dificultades al empresariado. Vamos a ver, el empresariado no son los 4 grandes empresarios con una gran capacidad de influencia política. El empresariado son sobre todo una mayoría de empresarios y empresarias que ni siquiera tienen empleados, de pequeños empresarios y pequeñas empresarias, a las que las supuestas políticas proempresariales castigan de manera permanente. Entonces, yo en este sentido dirigiría un mensaje al empresariado de las pymes, a los autónomos. Y es el siguiente: quienes han estado gobernándoles, quienes han estado tomando decisiones supuestamente en defensa de los empresarios y de las empresarias, precisamente son quienes están golpeando con la expansión de las grandes superficies
a las pymes, a la mayoría de nuestro empresariado. En Canarias hay un 7% de las grandes superficies del Estado y tenemos el 4,5% de la población. Aquí 4,5% de la población, 7% de las grandes superficies. Es decir, aquí hay más superficie, más gran superficie por habitante que en el resto de España. Y eso lo pagan las pymes. Y sabemos que por cada empleo que se crea en una gran superficie, se destruyen 3 o 4 en las pymes. Por lo tanto, y esto no lo está diciendo nadie, desmantelar el plan territorial de ordenación de las grandes superficies es una cuestión de vida o muerte para las pymes, que no se dejen engañar por lo mismo de siempre, que se llenan la boca de defender al empresariado, están defendiendo a los 4 empresarios que les pagan las campañas y sin embargo a la gran mayoría del empresariado la están machacando. Están siempre hablando de lo mismo, llenándose la boca con la defensa de los autónomos. Somos el segundo estado de la Unión Europea con mayor porcentaje de autónomos en la pobreza, de autónomos pobres. Han pasado a los autónomos integralmente, no hacen otra cosa que demagogia. Entonces, ya está bien de eso. Y esto es un tema muy importante. O el plan ese sale adelante, es decir, si ese plan sale adelante, las pymes se van a llevar un masazo definitivo. Y yo no veo, sino a Izquierda Unida de los Verdes de Canarias decide posicionándose en contra de ese plan y exigiendo desmantelarlo. ¿De acuerdo? Ya con anterioridad, porque tenemos historia, nos opusimos a la directiva Bolkestein y queríamos que cuando se aplicó a Canarias se hubiera aplicado de otra manera para frenar esto, pero claro, al Estado gobernando, pues hay un señor, Ambrosio Jiménez, que tiene un montón de grandes superficies, que dice que él financia a los 3 partidos grandes y que también financia a la Iglesia. Dentro de las obras de caridad, por lo visto, lo vincula todo. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Una democracia degradada como la que tenemos produce esto. Y hay que decirlo, porque tiene gracia. Cuando vamos con los prejuicios y con los esquemas, la izquierda son los que estamos defendiendo con propuestas coherentes a la mayoría del empresariado. Qué paradoja. Y la derecha machacando a la mayoría del empresariado. ¿Verdad? Que parece que es al revés. Pues no, no es al revés.